Estamos llegando, buenos días, estamos llegando al capítulo 8 del libro de Éxodo. Encontramos al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto después de unos 400 años de que fueron allá para encontrar comida. Y ahora están siendo esclavizados por gente que no les cree. Y Faraón es el rey de Egipto y es el señor de ellos. Y Dios ha decidido sacarlos de ese pueblo, sacarlos de ese lugar para darles libertad. Y está usando a Moisés y a Aarón para hacer su acometido. Entonces, el protagonista principal de todo lo que estamos leyendo es Dios, y tenemos que ver qué aprendemos de Dios. Los buenos, entre comillas, son Moisés y Aarón, que representan el pueblo de Dios que Dios quiere liberar. Y Faraón es el enemigo, duro de corazón, quiere seguir esclavizando al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ese es el escenario que estamos viendo aquí cuando leemos estos capítulos. Dios ha decidido enviarle plagas a Egipto para ablandarlos, para que sea concedida su voluntad. Lo que Dios quiere es sacar a su pueblo de ahí, pero también sabemos que Dios quiere sacar a su pueblo de ahí porque quiere que ese pueblo le adore, le sirva, le glorifique, porque tenemos un acometido y tenemos que entender eso. De una vez, el ejemplo que debemos de aprender de aquí es que debemos de ser instrumentos de Dios para poder cumplir lo que Él quiere hacer con lo que Él quiere hacer, sea lo que sea. En este caso, con lo que Él quiere hacer para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que estamos viendo. Capítulo 8 empieza. Entonces el Señor, estoy leyendo no Reina Valera, sino Libro de las Américas. En cada vez que dice Señor aquí, en Reina Valera dice Jehová. No entendamos que está hablando de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Aarón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí está lo que Dios quiere, que todo el escenario de Dios es ese. Dios quiere que Faraón deje salir al pueblo de Israel. ¿Okay? Con el objetivo para que me sirva, está bien, pero eso es lo que quiere decir. Ok, entonces entendemos que la voluntad de Dios es esa, pero hay una oposición, y la oposición es por Faraón. Y le dice el 2, pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré tu territorio con ranas. El nido se rellenará de ranas, subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y dijo además el Señor a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, todo eso le dijo que hiciera. Y dice la palabra, y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos de Faraón, dice la palabra, hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál es la reacción? Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rueguen al Señor, y me interesa mucho eso, porque ahora Faraón está, no solamente, no está diciendo rueguen a su Dios o díganle a Dios, a ese Dios que haga esto, no, rueguen al Señor que quite las ranas de mi pueblo, de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y quedes solamente en el río. ¿Okay? Entonces él
le hace una pregunta a Faraón. Bueno, ¿cuándo quieres que Dios haga esto? Y me gusta eso porque está diciendo que Dios puede hacer lo que tú quieras. Si quieres una señal y como la quieras, así lo va a hacer. Entonces Faraón dijo mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón. Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas. En las casas, en los patios, en los campos, los juntaron en montones y la tierra se corrompió para... Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como había dicho. Entonces Dios sabe todo, y Dios sabe que eso es lo que va a pasar, Él sabe cuántas plagas tiene que mandar para ablandar el corazón de Faraón, sabe que el corazón duro se tiene que, es guerra, hay batalla y se necesita un poco más. Me acuerdo cuando los apóstoles regresaron diciendo que habían encontrado un endemoniado y no podían hacer que saliera la enfermedad de esa persona, y entonces les dije que les faltaba fe, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando aquí, es muy similar en ese sentido. O sea, esta gente hace todo este trabajo, Dios hace su parte, el milagro se tiene lugar y sin embargo, el que tiene que la autoridad sobre ellos, el que está peleando, que en este caso es el representante del diablo, no le pasa nada, ¿verdad? No hace nada, dice, no los escuchó y tal como el Señor había dicho. Viene la tercera plaga de los piojos y pasa lo mismo. Araón tiene que extender su mano y el pueblo se llena de piojos y los magos en este caso tratan de producir prodigios pero no salen, no pueden. Y es muy interesante porque entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Y eso significa que estos magos empezaban a entender el poder que Dios tiene. Que no con su mano, no con su brazo, sino simplemente con el dedo puede hacer que sucedan ciertas cosas, tiene el poder para el destino de cada pueblo, lo que le va a pasar, tal y como el Señor había dicho. Pero el faraón se endureció y no lo escuchó tal como el Señor había dicho. Y entonces viene otra plaga, la plaga de las moscas o los insectos, y sigue pasando lo mismo. Y sabemos que en ese momento, finalmente, Aarón dice, bueno, ok, otra vez, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios dentro del país. ¿Por qué tienen que salir? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que salir? Y él dice, ellos dicen, no, aquí no lo podemos hacer porque sería abominación para ustedes que nosotros estuviéramos haciendo estas cosas. Entonces, él insiste en dejarlos salir. Entonces les dice, los dejaré ir, versículo 28, para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios, pero no vayan muy lejos. ¿Verdad? Entonces, también Moisés hace su cosa, quita las moscas de ahí y Faraón endurece su corazón. No deja salir al pueblo. Hermanos, el pecado lo tenemos ahí enfrente. Aquí la esclavitud de Egipto representa el enemigo del pecado. Sabemos quién es Dios y qué es lo que representa Él. Y quiero que veamos simplemente dos cosas rápidas en el Nuevo Testamento para recordarnos. En Apocalipsis 9, vemos que ese proceso que Dios usa se menciona figurativamente aquí también, en la sexta trompeta. ¿Verdad? Al final de la sexta trompeta, dice que el versículo 18, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Aquí están la plaga que destruye la humanidad, dice. El 20 dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas,
no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de tierra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su maldad, ni de sus robos. A pesar de las plagas que Dios mandó con el afán de que la gente se arrepienta, ¿verdad? Aquí fueron el afán que a Faraón dejara salir a la gente, no lo pasó, no lo hizo. Pero no nos olvidemos de que quién es el protagonista, es Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 21, Pablo les dijo a los de la iglesia, los que nos estaban visitando, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sí, así se nos dijo, va a haber muchas tribulaciones. Hay mucha pelea, mucha bronca para poder llegar a un reino de Dios. Y vamos a Romanos, para ver la aplicación ya con nosotros. Romanos primero en el capítulo 6. Romanos el capítulo 6 nos dice cómo debemos de trabajar nosotros. O sea, que acuérdense que todo esto está pasando y me interesa mucho cómo pasa porque Dios le dice a Moisés, Moisés le dice a Aarón, Aarón hace, Aarón dice. O sea, él parece que no quiere hablar directamente, no tiene voz, le dice el otro, pero lo están haciendo ya conforme a lo que acordaron con Dios. Lo están haciendo como Dios quiere que haga. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, como dice el capítulo 6 de Romanos, ¿verdad? Si nosotros empezamos a pensar lo que ha pasado, fíjense lo que dice el versículo 8, dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, pero en cuanto al que murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive es para Dios. Ahora fíjense bien lo que dice, así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Quiero que paremos ahí. O sea, fíjate bien lo que está diciendo. Nosotros somos simplemente, en cualquiera de los dos casos, los protagonistas que hacen lo que el otro quiere. O hacemos lo que Faraón quiere, o hacemos lo que Dios quiere. Fíjense bien lo que está pasando. Y aquí nosotros tenemos esa misma cosa. Podemos ser instrumentos del pecado, ¿ok? Si no, preséntense ustedes mismos, la segunda parte del versículo 13, a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate bien, qué bonito, ¿verdad? Así que eso es lo que nosotros somos, simplemente los instrumentos que Dios quiere. Él es el mero mero, Él es el que dice todo, Él es el Señor, Él es el yo soy, Él es el Yahweh, Él es el Jehová, ¿verdad? Él es todo eso. Entonces, nosotros somos instrumentos de Él, instrumentos de Él. Y luego fíjense bien lo que dice el 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quiero que recordemos que Dios está dando su gracia al pueblo de Israel, que estaba esclavizado. Estas plagas no les tocan a ellos. Los piojos no les llegan, las moscas no les llegan a ellos. Llega al pueblo de Egipto. La muerte del primogénito no llega a ellos, llega solamente al pueblo de Egipto. O sea, Dios está manifestando su gracia, pero para que seamos sus instrumentos, para que hagamos el papel que Él quiere que hagamos en donde sea que seamos. ¿Y qué es lo que nos están prometiendo? Al pueblo de Israel le estaba prometiendo la libertad de la esclavitud de Egipto, y a nosotros, según el capítulo 8 de Romanos también, según el capítulo 8, ahí es donde está todo lo que importa para nosotros. Versículo 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
¿verdad? Aunque tengamos oposición, y ahí está constantemente, es tribulación, ahí está el faraón, ¿verdad? Que hoy en día se llama Satanás, hoy en día se llama cualquier piedra de tropiezo que no nos deja llegar a donde debemos llegar, ¿verdad? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente, oigan bien esto, la revelación de los hijos de Dios, la revelación de los hijos de Dios. Otra versión dice la libertad de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino sino por causa de aquel que lo sometió en esperanza de que la creación misma sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Wow, wow. Esa es nuestra meta para nosotros. Es lo que Él tiene preparado para nosotros. No solamente está mostrando su gracia ahorita, sino que va a mostrar su gracia mucho más abundantemente cuando seamos liberados, libertados de esta opresión de esclavitud del pecado en la que estamos. ¿Verdad? En el mismo Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo da esa misma similitud, ¿verdad? Que somos esclavos del pecado, aunque queremos hacer lo bueno, no lo hacemos, sino hacemos lo malo. Y nos sentimos esclavizados, amarrados, atados. Y aquí estamos viendo lo que Dios está planeando hacer, el poder que Él está prestando. No, otra vez, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios. Aprendamos de Él, dejemos que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Y si no tenemos suficiente valor para hablar directamente con el maligno, para decirle, quítate de mí, Satanás, ¿verdad? No me molestes. Entonces busquemos a uno que le dile a Satanás que no nos moleste. Pero de todos modos, la meta tiene que ser la misma. Qué bonito, yo entiendo eso tan bien, porque todos nos falta, no lo podemos hacer solitos. Cuando tratamos de enfrentarnos al maligno solos, vamos a perder. Moisés, Dios le dejó que utilizara a Aarón. Y de menos ya fueron dos, Moisés y Aarón, para poder cumplir la voluntad de Dios. Es todo lo que Dios necesita, pero es mejor que hagamos así. Nos entendamos que estamos solos, no funciona. Necesitamos la ayuda de Dios. Porque cuando somos dos, no pecamos. Cuando estamos solos, fallamos. Y qué bonito que nos podemos juntar ahorita. Me fijé que llegamos a más de 60 participantes entre hermanos. Qué bonito es eso, que cada mañana podemos mirarnos la cara y saber que juntamente estamos en esa misma batalla. Vamos a orar. Nuestro Dios Padre Todopoderoso, lleno de gracia, de amor, de bondad para hacia nosotros, hacia tu pueblo. Y qué bueno que podemos llamarnos, no solo llamarnos tu pueblo, sino tus hijos, que nos has adoptado, que nos tratas como verdaderamente como Padre. Gracias, bendito Padre, por darnos ese lujo de estar en tu viña, en tu reino, y estar en tu reino desde ahorita. Nos das bendiciones aquí en la tierra, y aunque vemos que está el maligno detrás de nosotros, no importa, Padre. Sabemos que lo mejor viene por delante. Esa libertad que nos has dicho para adorarte sin tropiezos, para servirte sin tropiezos, para ser glorificados sin tropiezos, viene de ti. Confiamos, Padre, plenamente en tu poder. Déjanos ser tus portavoces, déjanos ser tus herramientas para que podamos así vencer al enemigo y ser llevados para un servicio de adoración eterno. Eso te lo pedimos y te lo agradecemos de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén.